Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. San Marcos nos dice muy poco del contenido de la enseñanza de Jesús. Más que transmitirnos sus discursos, se enfoca más bien en describirnos la acción sanadora y liberadora de Jesús. San Marcos dice que la primera actuación pública de Jesús fue la sanación de un hombre poseído por un espíritu maligno en la sinagoga de Cafarnaúm. Es una escena sobrecogedora e impactante para quienes se habían reunido en la sinagoga ese día para comentar las escrituras que eran proclamadas por los escribas. Por primera vez, Jesús va a proclamar la buena noticia de Dios. Jesús lee las lecturas correspondientes al día y comienza a predicar, y la gente queda sorprendida al escucharle. Los letrados y rabinos enseñaban en Israel por oficio, no por vocación. Su oficio era comentar la ley y las tradiciones de los mayores, leer lo que estaba escrito y repetir lo que ellos habían aprendido, lo que otros ya habían dicho y lo que siempre se había dicho. Ellos eran muy conservadores, legalistas y ritualistas. Conservaban muy bien la palabra, pero se olvidaban del espíritu que había inspirado la palabra. Y la letra sin espíritu es nada y mata de aburrimiento. Por eso ellos no asombraban a nadie. Jesús, en cambio, lleno del Espíritu Santo, predicaba con fuerza y con poder, atraía a las muchedumbres y era un auténtico escándalo para muchos. Donde quiera que Jesús llegaba, levantaba el asombro y la polémica, la fe y la contradicción. Los que creían en él decían: tú tienes palabras de vida eterna. Y los que no creían le llamaban loco y endemoniado. Escuchando a Jesús, aquellas personas tienen la impresión de que hasta ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es diferente. No repite lo que ha oído a otros. Él anuncia con libertad y sin miedos a un Dios bueno, misericordioso, y habla con autoridad. Pero no podemos confundir autoridad con poder. Jesús no trataba de imponer su propia voluntad sobre los demás. No enseñaba para controlar el comportamiento de la gente. No utilizaba la coacción ni las amenazas. Su palabra definitivamente no era como la de los escribas.
Su autoridad provenía de la fuerza del Espíritu Santo. Es una fuerza, una autoridad que nace del amor que Él siente por la gente. Es una autoridad que busca aliviar el sufrimiento humano, sanar heridas del alma y promueve un nuevo modo de vivir. Su palabra es una llamada, un mensaje vivo que provoca impacto y se abre camino en lo más hondo del corazón de las personas. La autoridad de Jesús es entonces novedosa. Proviene de una fuente extraordinaria. Jesús está lleno del Espíritu vivificador de Dios, y todos los que están en la sinagoga lo van a poder comprobar enseguida. De pronto un hombre se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Al escuchar el mensaje liberador de Jesús, aquel mal espíritu se ha sentido amenazado. Es un espíritu malo que vaga por el mundo, opuesto al Dios que predica Jesús. Un espíritu malo que trata de impedir que este hombre pueda acercarse al Dios amor. Jesús se encuentra frente a un pobre hombre que no es quien es, no es quien debiera ser. Este pobre hombre está desintegrado interiormente, vive ocupado abusivamente por un espíritu malo que lo hace sufrir. Porque cuando el mal toma posesión de nosotros y dejamos de ser aquello para lo cual Dios nos ha creado, viene el sufrimiento interno, viene la depresión, el vacío interior, la amargura, la soledad. Por eso el diablo cínicamente se rebela contra Jesús. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? Pues sí, Jesús ha venido al mundo para liberarnos de todos los espíritus malos que nos atormentan. Jesús ha venido a soltar todas esas amarras que nos tienen atados. Ha venido a quitarnos las cadenas que nos esclavizan y las trabas que nos impiden vivir en paz y felices. Jesús lo mira, no se acobarda, se acerca con paso firme y seguro y le grita al mal espíritu: cállate y sal de él. A esto ha venido Jesús, a ordenar con autoridad que se callen esas voces malignas que no nos dejan encontrarnos con Dios ni con nosotros mismos. Jesús ha venido a ayudarnos a recuperar el silencio, esa paz interior que sana lo más profundo del ser humano. En un último esfuerzo por destruirlo, el espíritu maligno, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Jesús, con autoridad, libera al hombre de su violencia interior. Ha puesto fin a las tinieblas que gobernaban su vida. Ya no habrá miedo a Dios en el corazón de aquel pobre hombre, y en adelante podrá escuchar con alegría la buena noticia de Jesús. Aunque no nos guste reconocerlo, muchos espíritus malos pueden llegar a vivir dentro de nosotros, y de todos ellos ha venido a liberarnos el Señor Jesús. Hay espíritus malos que se han instalado en nosotros desde la infancia, falsos valores, criterios cerrados, comportamientos inadecuados, malos consejos que se nos han ido deteriorando y que nos han ido deteriorando. Y uno de los peores daños que nos hace el mal espíritu a todos es crearnos una imagen falsa de Dios. Imágenes falsas de Dios
que nos llevan a vivir sin dignidad y sin alegría, con miedo, con angustia. Muchas personas ven a Dios no como una presencia amorosa que invita a vivir de un modo nuevo, sino como una sombra amenazadora que nos inspecciona y juzga severamente. Muchos se imaginan a Dios como un ente fiscalizador, y Él no es así. Muchos ven a Dios como un enemigo, alguien que cierra todo camino, señala límites, impone castigos, manda al infierno, amarga la vida y no nos deja vivir en paz. Hay quienes le tienen miedo a Dios y no se atreven siquiera a hablarle, mirarle ni escucharle. Hay quienes creen en un Dios lejano e indiferente al sentir humano. Jesús siempre empieza a sanarnos, liberándonos de la falsa imagen de un Dios juez implacable, vengativo y opresor. Ese no es Dios. Creo firmemente que el proceso de evangelización que muchas personas necesitan recorrer es el que nos lleva del Dios enemigo al Dios amigo. Hoy muchos abandonan a Dios y le dan la espalda porque lo experimentan como una exigencia, una carga, y no como el Padre amoroso y misericordioso que Él es. Por eso la autoridad de Jesús consiste no en separar, juzgar y condenar, sino en perdonar. La autoridad de Jesús consiste en invitar a la mesa del banquete celestial a todos los excluidos de la sociedad, los pecadores, los leprosos, las prostitutas, los impuros, las mujeres, los niños, los extranjeros, todos los que eran excluidos por ser pobres, por ser impuros, por ser samaritanos. A todos ellos y a todos nosotros nos recibe Jesús con los brazos abiertos, porque esa es la voluntad del Padre Celestial. La autoridad de Jesús consiste en que Él no mira el pasado de ninguna persona, créalo. Jesús no mira su pasado, sino que Él mira el presente y el futuro que le pertenecen a Dios. Y si Jesús dice que Dios es amor, es porque Dios es amor. Las autoridades de este mundo nos sosiegan, nos callan, nos disminuyen, nos controlan, nos prohíben, nos obligan. La autoridad de Jesús consiste en que Él nos ayuda a crecer y a vivir en libertad como dignos hijos e hijas de un Padre que nos ama y nos perdona. Jesús es más importante que su enseñanza porque Él es la enseñanza. Su vida entera es su gran enseñanza. Y la gran enseñanza de Jesús se resume en una palabra: Dios es amor. Jesús es el contenido de su enseñanza. Por eso es que San Marcos no nos narra sus discursos. San Marcos quiere que prestemos atención a su vida entera, incluidos sus silencios, su mirada, sus gestos. Lo que sorprendió a aquel auditorio aquella mañana en la sinagoga no fue la presencia de un espíritu maligno que gritaba, sino la inconfundible autoridad de Jesús. Expulsemos en el nombre de Jesús de nuestras vidas al demonio del miedo que nos impide acercarnos a Dios. Expulsemos en su nombre los demonios del odio, de la envidia, de la lujuria, de la pereza, de los prejuicios, del libertinaje, de los falsos valores. En el nombre de Jesús,
rompamos hoy en 1000 pedazos todas esas falsas imágenes de Dios y abramos de par en par el corazón al amor misericordioso de Dios Padre, el Padre amoroso que hace una fiesta cuando sus hijos retornan a Él. Y si no puedes, entonces, deja que Jesús limpie todo tu corazón en este momento. En este templo, como en aquella sinagoga, está Jesús. Deja que Él expulse todo lo malo y te ayude a descubrir la verdad, el perdón y el amor de un Padre que te ama como nadie te amará jamás. Que Jesús sea tu autoridad, que Jesús sea mi autoridad, que Jesús sea la única autoridad de esta parroquia y de esta nación. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.